día de hoy vamos a hablar rápidamente acerca de los problemas ya en el plano didáctico, particularmente con dos metodologías. Una de las metodologías que propone la SEP para el campo formativo lenguajes y una propuesta que hemos estado trabajando con los maestros desde 2015, me refiero a los proyectos formativos. ¿Y por qué hago o puntualizo esto desde 2015? Bueno, porque los proyectos formativos en algún punto de la historia de estas reformas recientes nos apoyaron, nos ayudaron para transitar por esas famosas evaluaciones. Entonces, haciendo un análisis exhaustivo de esta metodología, encontramos elementos que se apegan a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, hablemos entonces de los problemas en estas dos metodologías. Por supuesto, mucho de lo que voy a compartir se fundamenta en dos documentos, el libro sin recetas para la maestra y el maestro, y en un pequeño extracto que fuimos trabajando a lo largo de los consejos técnicos escolares, me refiero a las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Entonces, brevemente vamos a subrayar algunos planteamientos que hace la misma Secretaría para efectos de abordar o trabajar con problemas. Ya lo escuchamos recientemente en voz del doctor Ángel Díaz Barriga, uno de los referentes teóricos de esta nueva escuela mexicana, donde evidentemente nuestra práctica, nuestro discurso incluso debe cambiar de impartir temas a abordar problemas. Entonces, veamos lo que dicen los documentos respecto a la justificación de la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Esta metodología va a permitir reconstruir significados, pues a partir de distintos escenarios pedagógicos y de acciones transformadoras en el entorno. Con esta metodología, el maestro podrá, en primer lugar, explorar el entorno inmediato de las alumnas y los alumnos. Esto que corresponde al plano 1 del programa analítico. Pero ¿cuál sería esa intención? Bueno, tenemos que identificar diversas situaciones, problemas y construir alternativas de solución a estas. ¿Mediante qué? Pues mediante el trabajo colaborativo, mediante el diálogo, la reflexión, la metacognición. También otra de las justificaciones es que el profesor, junto con sus estudiantes, podrán experimentar creativamente la resolución de problemas sociales, culturales, pedagógicos, que se presentan en los escenarios descritos. ¿Okay? Estos elementos están ahí en los documentos oficiales de la Secretaría de Educación. Dos párrafos más. También nos permite representar e interpretar diferentes situaciones de la realidad con los objetos y materiales a su alcance. También nos permite promover la diversidad de soluciones a problemas y situaciones a partir de las necesidades, intereses, emociones y sensaciones de los estudiantes. Recuerden que en esta nueva escuela mexicana el discurso inicial era la comunidad al centro. La comunidad y sus procesos iban a mediar esta intervención pedagógica de los profesores. Conforme fue también cambiando ese discurso respecto al Plan de Estudios 2022, se llegó a la conclusión que el protagonista sigue siendo el estudiante. Por lo tanto, el alumno va al centro, pero la comunidad es el eje esencial de los procesos pedagógicos. Y bueno, hablar de comunidad, como bien lo comentaba el doctor Víctor Terán, no se refiere al pueblo, a la comunidad como tal. La comunidad somos todos, alumnos, maestros, padres de familia. Aparte, acuérdense que debimos haber adoptado ciertos términos como esta parte de la comunidad territorio. La comunidad territorio se construye a partir de diálogos, a partir de rescatar estas creencias, estos valores, revalorizar la cultura, entre muchos otros aspectos. Bueno, la misma Secretaría de Educación plantea este diagrama para ejemplificar cuáles son las fases y los momentos
de esta metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios? Bueno, plantea 3 fases con un total de 11 momentos. Y si nosotros observamos en la fase 1, que es la planeación, partimos de un problema y una ruta de acción. Incluso en el momento 1, que es identificación, partimos de un problema real, de escenarios áulicos, escolares y comunitarios. Entonces, se parte de un problema, se traza una ruta de acción, y en la fase 2 se plantea la posibilidad de producciones para atender el problema. En este momento, en esta fase 2 es donde, por ejemplo, exploramos a profundidad el problema. Planteamos para la resolución, que puede ser de acuerdo a verbos operativos como describir, comparar, explicar, entre otras propuestas. Comprendemos y producimos, reconocemos y concretamos. Mientras que en la fase 3 se trata de trascender el aula. Se trata de ya no construir evidencias o productos que solo se queden en el aula y que terminen en mi lista de asistencia. Se trata de difundir aquello que se construyó de manera colaborativa, sea una evidencia tangible, sea un sociodrama, por ejemplo, sean propuestas para resolver de manera parcial o analizar o comprender el problema que se ha planteado. La cuestión es que a través de diálogos, a través de colaboración, a través de propuestas contextuales, en donde el profesor es un mediador y el protagonista es el alumno, a través de eso se pretenda transformar. Por eso una de las preguntas esenciales que plantea el libro Sin Recetas es, cuando tú termines tu programa analítico, palabras más, palabras menos, como colectivo te debes preguntar, este programa analítico que construimos de manera colaborativa, ¿apunta a transformar la realidad o apunta solo a desarrollar temas y contenidos? Esa es la pregunta que debemos plantearnos. Otra situación que tiene que ver con el programa analítico, por cierto, es que no debemos de alguna manera estresarnos o de alguna manera buscar el formato ideal. El programa analítico que se construyó en tu escuela es el correcto, porque se entiende que colaboraron, dialogaron, reflexionaron, hicieron la lectura de la realidad y están haciendo un traje a la medida para sus estudiantes. Debemos entender que el programa analítico no se trata de nosotros, no se trata del formato más bonito o el que propuso determinado referente. El formato ustedes lo construyen, la forma en cómo se redacta el programa analítico, ustedes lo deciden, siempre y cuando se apeguen a lo que está establecido en las orientaciones que en cada consejo técnico se nos fueron compartiendo. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a los proyectos comunitarios. ¿Qué pasa con la metodología del aprendizaje basado en proyectos formativos o simplemente proyectos formativos, también llamado proyectos socioformativos? Quiero comentarles que esta es una propuesta que se fundamenta en el enfoque de la socioformación, una propuesta que se ha construido a través del tiempo, a través de investigación, a través de la participación de maestros de México y Latinoamérica, y que fue pertinente para distintas reformas, para 2011, para 2017, ahora se ajusta también a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Y la característica principal de esta metodología es que es altamente flexible, maestros, es flexible. No exige seguir momentos específicos, pero se recomiendan seis momentos o 6 fases o etapas de base. Se enfoca en abordar, como lo dice la nueva escuela mexicana, situaciones problema, aunque desde la socioformación proponemos el término o concepto problemas del contexto. Entonces, se busca contribuir a mejorar las condiciones de vida del mismo estudiante y su comunidad. Las situaciones problema se pueden abordar de manera real o de manera simulada. Esto último, ¿cuándo va a ocurrir? Bueno, cuando no sea posible actuar directamente en el entorno y se crea un contexto similar al entorno real en el aula o en la escuela.
porque definitivamente habrá problemas del contexto que no se pueden resolver. Es más, que no les compete a los alumnos. Sin embargo, tenemos que, de alguna manera, generar ese pensamiento crítico en los estudiantes, abordando ese problema desde diferentes ángulos o aristas, ¿ok? Bueno, entonces, esta metodología en su implementación se pueden dar por momentos o solamente a través de actividades de aprendizaje debidamente articuladas. Si se hace por momentos, se sugieren 6 momentos, maestros. Nos motivamos, planificamos, indagamos, resolvemos, producimos y socializamos. Además, estos momentos se pueden cambiar de orden y articular en 3. Nos motivamos, resolvemos y socializamos. O dividirlos en momentos que ustedes consideren. Recuerden qué nos dice la NEM, maestros. Aparte de las propuestas que están ahí, propuestas metodológicas de la Secretaría de Educación Pública, la NEM nos dice claramente, estas propuestas se van a enriquecer con la experiencia que tienen los profesores. Por lo tanto, como profesor, como profesora, me debo visualizar como un agente de cambio, como alguien que va de alguna manera a transformar la realidad a partir de la intervención pedagógica directamente en el aula, a partir de cambiar y transformar mis prácticas pedagógicas. No podemos limitar nuestro comentario y decir esto es lo mismo de siempre. No lo es. La doctora Ana Cecilia siempre nos ha planteado estos elementos epistemológicos y filosóficos que sustentan la nueva escuela mexicana. De hecho, por ahí empezamos. Recuerden en los consejos técnicos, los primeros conceptos que analizamos fue autonomía profesional, autonomía curricular, equidad, inclusión, interculturalidad. Conforme fueron avanzando los meses, tuvimos que abordar lo que fundamenta epistemológicamente esta nueva escuela mexicana. Hablo de las epistemologías del sur. En algún momento en las caravanas de Marx Arriaga se planteó que debemos nosotros entender que tanto las epistemologías del sur como la pedagogía liberadora de Paulo Freire están detrás de esta nueva escuela mexicana. Como nunca en la historia de la educación, maestros, se nos está dando la oportunidad de no ser prescriptivos, de no dar recetas, de no seguir un paso a paso. Se nos está dando la oportunidad de por fin, de manera colaborativa, a través del diálogo y la reflexión, diseñar estrategias didácticas pertinentes para nuestros alumnos, para nuestro contexto, mirar de manera crítica nuestro entorno y de esta manera empezar a diseñar trajes a la medida para nuestros estudiantes. Entonces, aprovechemos, lejos de decir, yo sí tengo la verdad, yo no tengo la verdad, lejos de eso, maestros, enriquezcamos estos diálogos, enriquezcamos estos foros, aportemos, corrijamos de una forma crítica, de una forma con bases, de una forma dialógica, porque de violencia ya está llena el país, maestros. Las redes sociales están llenas de violencia. Lo que tenemos que hacer, maestros, es unirnos en esta cruzada por transformar por fin la educación de nuestro país. ¿Ok? Perfecto. En este cuadro, maestros, claramente vemos estos 6 momentos. Motivarnos es buscar que los estudiantes se sensibilicen, se motiven, se comprometan, encuentren sentido al planteamiento inicial, que puede ser una situación problema, que puede ser la utilización de la técnica de problematizar la realidad también. Entonces, a partir de ahí empezamos a planificar nuestro proyecto de manera colaborativa, haciendo un plan general. Indagamos, empezamos a resolver a través de actividades de aprendizaje articuladas y donde el alumno es protagonista, donde el alumno dialoga, reflexiona, se pregunta, aporta, propone, de tal forma que vayamos construyendo y produciendo esta evidencia final, esta evidencia tangible, creativa, innovadora, o esta evidencia intangible, pero llena de propuestas que desde el punto de vista del alumno, desde el punto de vista de la investigación y respetando, por supuesto, sus ciclos vitales, pues el alumno va a proponer a su manera y de la forma en que ellos consideren más pertinentes. Por último, socializamos. Los proyectos formativos pretenden producir evidencias que trasciendan el aula,
que sean escuchadas por aquellos grupos que tal vez antes no volteaban a ver a los alumnos, porque bueno, los alumnos en la escuela, nosotros acá, pero si al alumno se le da voz, tal y como lo plantea la NEM, emancipar a nuestros estudiantes, pues tenemos que construir también evidencias que trasciendan el aula, que no se queden en la lista de asistencia, que la educación que se imparte en las escuelas sirva para transformar directamente el entorno inmediato del alumno, que sirvan para mejorar su calidad de vida, porque de lo contrario, ¿para qué sirve la escuela si no está transformando? ¿Ok? Y bueno, maestros y maestras, por último, quiero plantearles este cuadro comparativo para que de alguna manera ajustemos estos términos que hemos escuchado. Hablo de problematizar problema o situación problema. Si nosotros nos preguntáramos cuál es el término correcto que la NEM propone, los tres, en todos los documentos normativos va a aparecer la palabra problematizar, va a aparecer la palabra problema, va a aparecer también la palabra situación problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Decir yo tengo la verdad? No, tenemos que analizar, contextualizar estos conceptos y adecuarlos al plano didáctico, sea cual sea la metodología que están ustedes utilizando de manera colaborativa con sus colectivos. Entonces, problematizar, maestros, es simplemente analizar una situación, un tema, para identificar y comprender los problemas subyacentes, preguntas sin respuestas a aspectos conflictivos. Para esto, entonces, maestros, a manera de ejemplo, imagínense que estamos interesados, o esto de acuerdo al diagnóstico que se realizó en la institución, hay una preocupación legítima de padres de familia, alumnos y profesores en preservar y promover la cultura local de una comunidad que está experimentando una disminución en la participación de los jóvenes en eventos culturales tradicionales. Al problematizar la situación, podrías plantear preguntas como, bueno, ¿por qué los jóvenes muestran menos interés en la cultura local? ¿Qué barreras están enfrentando? ¿Cómo podemos involucrar a la próxima generación en la preservación de nuestras tradiciones? ¿Qué acciones como comunidad educativa podemos tomar para preservar la cultura? Eso, maestros, es problematizar. ¿Cabe en el plano didáctico? Pues por supuesto, porque habrá contenidos y PDA, contenidos abstractos, por ejemplo, del área de matemáticas, física y química, hablo del nivel de secundaria, donde no necesariamente no entran con calzador o no se pueden vincular con algún problema del contexto identificado. Pero sí podemos problematizar alguno de esos PDA con esta metodología. Es decir, la pedagogía de la pregunta es la que prevalece de hecho en la nueva escuela mexicana y bueno, problematizar es una acción pertinente para ello. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, vamos a trabajar con problemas porque las metodologías sociocríticas en su análisis aparece constantemente el abordaje de problemas? Entonces, los problemas es una cuestión, un desafío que necesita ser resuelto o abordado. Es una manifestación concreta de una dificultad o conflicto en una situación dada. ¿Ok? A manera de ejemplo, bueno, en el contexto de este mismo ámbito de preservar la cultura, bueno, el problema podría ser la disminución de la participación de los jóvenes en eventos culturales tradicionales, lo que amenaza con la pérdida de tradiciones y la identidad cultural en la comunidad. Entonces yo reviso mi programa sintético y empiezo a buscar PDAs que se vinculen directamente con este problema, que le abonen a su análisis, a su comprensión y, de ser posible, a su resolución total o parcial, que eso ya dependería también de otros actores. Pero la evidencia en sí debe abonarle a esa resolución del problema del contexto, en caso de que esa sea la meta y las condiciones estén dadas. Después tenemos el término situación-problema, que también aparece en la NEM. Oficialmente, este es lo que tendríamos que utilizar, el término situación-problema. Es un escenario, es un contexto en el que se presenta un problema que requiere una solución. Puede ser una descripción más amplia de una problemática que involucra múltiples aspectos. La situación-problema, ya a manera de ejemplo, en este caso podría ser, vean cómo cambia la redacción. Aquí en la situación problema nosotros tenemos que dar una especie de contextualización. Por lo tanto, la misma área de estudio, la misma situación de la realidad analizada en el diagnóstico,
se establece que en una comunidad que valora su cultura local y tradiciones, se ha observado una disminución en la participación de los jóvenes en eventos culturales tradicionales. Esto plantea preocupaciones efectivas, preocupaciones sobre la pérdida de la identidad cultural y la necesidad de encontrar formas efectivas de involucrar a la próxima generación en la preservación de tradiciones locales. La situación problema entonces abarca el contexto más amplio y las preocupaciones relacionadas con la disminución de la participación de los jóvenes en la cultura local. Maestros, pregúntate, ¿qué es lo más pertinente para el plano didáctico de acuerdo a mi nivel educativo o a la fase en la que te encuentres desempeñando? De acuerdo a tu contexto, de acuerdo a tu estilo de enseñanza, de acuerdo a las orientaciones pedagógicas de la NEM, tú decides si quiero trabajar solamente con problematizar aquellos PDA relacionados con porciones de la realidad ya analizadas, adelante. Si quiero trabajar directamente con problemas y su abordaje o su posible resolución, adelante, ahí está. Si quiero apegarme lo más que se pueda a lo que dice la NEM y sus documentos normativos, ahí están las situaciones problema. Tú decides, maestro y maestra, qué elemento retomar. Recuerda, maestros, tú tienes que confiar en tu experiencia. Tu experiencia suma a esta nueva propuesta que está estableciendo la Secretaría de Educación Pública. Por último, maestros, solamente tú te debes asegurar de que lo que los estudiantes aprenden en la escuela sea útil, sea aplicable en su vida diaria y en su comunidad. Para lograrlo, se realizarán proyectos y actividades que involucren a la comunidad y que fomenten el cuidado y valoración de su cultura y su entorno natural. Esto está en el libro sin recetas para la maestra y el maestro. Maestros y maestras, como siempre, yo les doy las gracias en mi lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz, a mucha honra, y les digo a todos los presentes que nos van a ver, que nos están viendo ahorita y que nos van a ver más adelante, con la mano en el corazón, desde la autenticidad, les digo, que significa muchas gracias, venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo.